este video vamos a ver cómo podemos cartografiar variables con ayuda de Excel, es decir, vamos a representar datos georreferenciados. Revisaremos cómo podemos expresar una variable para comprender su concentración y dispersión a lo largo del territorio, por ejemplo, con la ayuda de un mapa de calor o con un gráfico tridimensional de barras expresado en un espacio específico. Esto nos permitirá identificar puntos de alta concentración y de esta forma comenzar a obtener conclusiones sobre el comportamiento de una variable en el espacio. Veremos de igual modo cómo cartografiar dos valores en caso de que por alguna razón se requiera estudiar una misma variable segregada en dos categorías. Por otro lado, daré unas breves nociones para aplicar filtros en la información o, dicho de otro modo, introducir una variable de corte que permitirá segmentar los datos de una variable de base. Ello resulta muy útil sobre todo en el diseño de políticas públicas o esquemas de intervención urbana y social. Finalmente revisaremos cómo podemos hacer un esquema de gradación de valores para reconocer las diferencias en el comportamiento de una variable. Hay 4 pasos básicos para este ejercicio. En primer lugar tenemos que preparar los datos que si revisamos el video anterior, el que les voy a poner aquí en la tarjeta, en realidad ya avanzamos bastante, ¿no? Tenemos que preparar los datos en QGIS y también en Excel. Después hay que cargar la información cartográfica a Excel. Vamos a ver cómo de QGIS la podemos transformar para que la pueda leer Excel. Un tercer paso es seleccionar las variables y finalmente la parte de la representación. Recuerden que por practicidad yo siempre estoy haciendo mi ejercicio en una carpeta individual. Esta es la que estuve utilizando en el ejercicio pasado. Entonces recuerden que aquí teníamos los datos de la cartografía y el censo. Aquí en el archivo que estuve trabajando en QGIS de la vez pasada, selecciono la capa donde está la cartografía, le doy botón derecho, después pongo exportar, guardar objetos y los voy a guardar en formato KML. Es un formato que va a permitir que se lo pueda abrir Excel. Aquí solamente selecciono donde quiero que se guarde particularmente esta exportación. Lo voy a poner aquí en ejercicio y le pongo cartografía. Aceptar. Lo exportó en formato KML. El siguiente punto es volver a abrir el censo, el archivo que estuvimos trabajando en Excel y que ya lo tenemos bastante trabajado. Si lo cerraron y lo volvieron a abrir, vean lo que sucede, que las claves nos las vuelve a desacomodar. No hay problema, solamente tenemos que volver a realizar un ejercicio como el pasado. Ponemos clave. Recuerden que habíamos que transformar esto a texto. Seleccionamos la celda que queremos transformar y ponemos recuerden el número de caracteres que tenía que tener. Aquí eran 7, entonces pongo 7 ceros. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y vean cómo de nuevo ya tenemos nuestra clave homologada. Toda esta información, o bueno, todo este archivo tiene que estar guardado en Excel para que podamos trabajar esto. Si lo tenemos en formato CSV no nos va a funcionar, tenemos que guardarlo en Excel. Siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos aquí en insertar, mapa 3D y estamos aquí. Abrió una ventana donde muestra un globo terráqueo. Y precisamente aquí es donde van a aparecer nuestras variables representadas, pero tenemos que cargar la información. Vámonos aquí en regiones personalizadas, ponemos nuevo conjunto, nos vamos a donde hayamos guardado nosotros el archivo KML, recuerden que así fue como lo exportamos, cartografía.kml, abrimos, ponemos la clave, que si recuerdan en el video pasado, clave era lo que nos permitía computar tanto la cartografía con el censo. Entonces aquí es lo mismo, importamos. Aunque no lo veamos, ya está cargado los datos. Ahora solamente aquí en ubicación nos va a desplegar todos los datos del censo. Aquí pone 2 claves porque, si recuerdan,
aquí yo volví a hacer un campo que se llama clave, ¿no? Entonces el programa lo pone como clave 2, pero en realidad se refiere a esta de aquí. Yo voy a seleccionar esa, clave 2. Y aquí donde dice seleccione 1, 3 puntos, voy a poner región personalizada, que hace referencia al archivo que acabo de importar. Y vean cómo dice .kml. Pone aquí una serie de puntos que nos indica que ya está reconociendo y ya está georreferenciando los datos de aquí del censo, el mapa. Podemos comenzar a explorar las diferentes posibilidades. Vamos a empezar con los mapas de calor. Aquí donde dice alto es donde vamos a seleccionar las variables que vamos a representar en el mapa. Por ejemplo, podríamos representar el grado de, o bueno, la distribución de personas con discapacidad en la Ciudad de México. Entonces aquí tendríamos que seleccionar la variable de las personas con discapacidad. Recuerden que pues está esto cifrado, entonces para eso necesitamos nuestro diccionario de datos que ya lo hemos visto en otros videos. Buscamos Censo INEGI 2020, nos vamos aquí, nos vamos a microdatos, hasta abajo en principales resultados, nos vamos en documentación base de datos, PDF, y aquí obtenemos esta presentación donde vienen las diferentes claves. Particularmente buscamos, por ejemplo, discapacidad. Esta es nuestra clave, esa la vamos a buscar. Recuerdan, era P con disc, aquí la tenemos, la seleccionamos. Por default marca este, pero vamos a seleccionar ahora el gráfico de calor. Vean cómo ya empieza a representar la variable. A lo mejor así es demasiado, pero aquí podemos, en opciones de capa, podemos empezar a modular la escala de colores. Por ejemplo, a lo mejor así era demasiado porque no se alcanzaba a distinguir bien, pero si bajamos aquí un poquito el porcentaje, empieza a ser un poquito más claro dónde se concentran las personas con esta condición. Por ejemplo, aquí vemos una gran concentración en la parte oriente de Iztapalapa. En la alcaldía Cuauhtémoc vemos una gran concentración, también un poco aquí cargado en Benito Juárez, ¿no? Aquí también. Vean cómo empezamos a identificar diferentes patrones de distribución respecto a una variable en particular. Quizás queremos conocer esta misma variable, pero a lo mejor nos gustaría tener otro tipo de gráfico. Este de aquí, que se saca como un polígono, vean cómo es similar al que vimos en el primer video, ¿no? Cómo pone todo el AGEV, pero lo va coloreando conforme a la concentración. Para esto a lo mejor conviene tener otro tipo de gráfico, otro tipo de mapa, perdón, de fondo, y cambiarle también el color a la gradación. A lo mejor le podemos poner aquí un rojo que se identifique un poquito más la concentración y la dispersión, y también podemos cambiar el gráfico de fondo para que resalte un poquito más. Eso lo cambiamos aquí en temas. Por ejemplo, vean, lo puse en escala de grises muy claros y entonces resalta un poquito más. De todos modos, seguimos viendo donde hay altas concentraciones. Otra posibilidad que tenemos es esta de aquí, la segunda, ¿no? Que son las gráficas, una gráfica como de barras, pero que la va a expresar aquí en el plano. Vean. Cuando quieran utilizar una nueva variable, tenemos que eliminar, como lo hice, y seleccionar de nueva cuenta una variable. Por ejemplo, vamos a ver el grado de escolaridad en mujeres. Así no se ve, en realidad no se alcanza a distinguir bien, pero lo que nos permite el mapa es rotar la vista para empezar a ver la distribución, ¿no? Y vean cómo en este análisis, si rotamos la vista, ya empezamos a ver dónde hay mayor índice de escolaridad, es decir, en qué parte de la Ciudad de México encontramos población femenina con más años de escolaridad. Y si exploramos, pues vemos que al centro
estas barras están mucho más elevadas que por ejemplo aquí en la periferia, ¿no? Vemos un patrón que conforme más se acerca al centro, las barras son más altas. Eso quiere decir que el grado promedio de escolaridad en mujeres es más alto conforme nos acercamos al centro de la ciudad y contrariamente es más bajo conforme nos alejamos, conforme nos vamos hacia las periferias. Podemos modificar el grosor, podemos hacerlos más delgados, ¿no? Para que no se encimen tantos, o incluso podemos cambiar que no sea de planta, no sea cuadrado, sino que tenga otras formas, por ejemplo un círculo, ¿no? Y vemos la misma tendencia. De igual forma aquí podemos cambiar el color y podemos explorar, ¿no? Ahora, algo interesante de aquí es, a lo mejor quisiera ver tanto el promedio de escolaridad de mujeres, pero también quisiera ver el de hombres, ¿no? ¿Qué hacemos? Aquí agrego otro campo y ponemos grado promedio de escolaridad masculino. Y vean cómo al lado sale el que corresponde a los hombres, que ahora está en morado, ¿no? Y podemos ver particularmente en cada HEV cuál es la diferencia, digamos la diferencia entre un indicador y el otro, ¿no? El que corresponde a las mujeres y el que corresponde a los hombres. Sin embargo, imagínense que quisiéramos ver el agregado, es decir, que quisiéramos hacer como una especie de suma entre los años de escolaridad de mujeres y los años de escolaridad de hombres. Eso es muy fácil, por ejemplo, nos vamos aquí, en el primero de estos diagramas, y vean cómo ya pone uno encima del otro, de forma que los está agregando los dos en una misma representación, ¿no? Podemos observar una tendencia muy similar a la que ya se observaba, ¿no? Que conforme vamos al centro, los grados de escolaridad agregado, es decir, de hombre y mujer, son mayores y conforme nos vamos hacia las periferias van siendo menores. Lo podemos ver aquí. Ven como aquí hay una más alta concentración y va descendiendo conforme nos acercamos a las periferias. Aquí viene otro punto interesante. Ahora vamos a utilizar este de aquí, el tercero, que son círculos. Por ejemplo, si yo estuviese diseñando una política pública, ¿no? Me encargan que diseñe una política pública, queremos incrementar el grado en escolaridad, particularmente en mujeres, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Para empezar, elimino aquí mis dos variables que había estado trabajando y vamos a revisar cómo se distribuye la población femenina aquí en la Ciudad de México, para ver dónde sería idóneo colocar alguna escuela. Tengo que irme aquí a seleccionar la variable. Vamos a ver cómo se distribuye la población femenina en la Ciudad de México. Seleccionamos inicialmente esta forma de representación que es con los círculos. De momento aquí vamos a bajarle un poquito el tamaño para que no se amontonen tanto. No, de todos modos no es la herramienta idónea para ver cómo se distribuye la población. Ya lo vimos que quizás la herramienta más apropiada sería esta de gráfico de calor. Pero aquí lo que vamos a hacer va a ser meter un filtro en el que podamos identificar las zonas que más requieren de esta política. Es decir, seguramente contamos con recursos limitados y no podemos poner escuelas en cualquier lugar. Tenemos que seleccionar algunos lugares donde nosotros debamos priorizar nuestra intervención pública. Entonces vamos a poner como variable de corte el grado promedio de escolaridad femenino. Y aquí donde saca este gráfico podemos modular entre qué elementos quiero que enseñe aquí en el gráfico. Es decir, podemos ir modulando qué zonas de la ciudad quiero ir descartando. Específicamente aquí estoy descartando los que tienen un mayor grado de escolaridad, teniendo en cuenta que quizás esas zonas no son tan prioritarias en mi intervención pública.
Vamos a bajar el grado de escolaridad. Y observen cómo bajé el rango de 0 a 9 años de escolaridad. Me está mostrando los lugares que tienen menores años acumulados y por tanto que seguramente serían los prioritarios. Vemos aquí en la parte norte de Gustavo Madero, también aquí una concentración importante en Iztapalapa, ¿no? A lo mejor ahí en esas dos zonas yo identifico que es prioritario poner una escuela para incrementar el índice de escolaridad. En esta misma lógica, a lo mejor me encargan diseñar una política pública, un programa social quizás, en el que yo atienda a lo mejor algunas zonas que no cuentan con drenaje. Pero bueno, de nueva cuenta, hay muchas partes aquí en la Ciudad de México que no cuentan con drenaje. Sin embargo, pues ante los recursos limitados que podemos tener, tendría yo que priorizar determinadas zonas. A lo mejor quisiera ver las que tienen condiciones menos prósperas para ahí focalizar mi política, ¿no? Entonces vamos a identificar inicialmente, bueno, borramos todo lo que ya estuvimos trabajando. Vamos a identificar de inicio las viviendas que no cuentan con drenaje. Digo, me tengo que meter aquí a mi diccionario de datos para ver cuál es la clave que me referencia a las viviendas que no tienen drenaje. Entonces busco drenaje y vean, aquí me sale viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, y esta es la clave que yo voy a buscar: BPH-no-dren. Aquí está. Empieza a identificar algunas zonas. No necesariamente el hecho de que las viviendas no tengan drenaje quiere decir que sean viviendas como con condiciones adversas. Vean como aquí hay como una gran concentración en todo este corredor. Tenemos un terreno muy escarpado, ¿no? Tenemos un terreno con unas inclinaciones importantes. Eso no permite que se pueda meter drenaje, ¿no? Entonces las casas suelen tener fosa séptica. Pero eso no quiere decir que sean casas o que familias de escasos recursos, ¿no? Simplemente que las condiciones de la zona no permiten introducir drenaje, ¿no? Sin embargo, ellos tienen los medios para poder solventar ese problema. ¿Qué podríamos hacer aquí? De nueva cuenta, agregar un filtro que nos permita separar la información y que permita concentrarnos en las viviendas de menos recursos o las que tienen condiciones más adversas. A lo mejor yo podría interpretar que una variable que nos puede indicar eso sería hacinamiento, por ejemplo, ¿no? A lo mejor vamos a ver que cuanto más hacinamiento hay, se asocia a condiciones más adversas, ¿no? No tenemos una variable de hacinamiento, pero podemos estudiarlo con el promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas, ¿no? Que está cifrado con el mnemónico pro-ocup-c. Esta va a ser nuestra variable de corte, ¿no? Aquí agregamos el filtro pro-ocup-c. Vean, al contrario del ejercicio anterior, en este cuanto más sea aquí el número, quiere decir que se asocia a condiciones más adversas. Entonces nosotros vamos a aplicar aquí el filtro, tratando de descartar a los que tienen condiciones más aventajadas, y nos tratamos de quedar con los promedios más altos, ¿no? Los que se asocian a condiciones un poco más adversas. Entonces la lógica es la misma. A lo mejor seleccionamos aquí 1.27 y 3 habitantes, empieza a discriminar la información, le empieza a hacer cortes y solamente nos muestra las viviendas que no tienen, recuerden que esta es nuestra base, las viviendas que no tienen drenaje, pero aparte estamos metiendo un filtro, una variable que nos hace un corte en esta primera información. Yo le digo que queremos ver aquellas que tienen las condiciones más adversas. Para conocer eso, yo estoy utilizando la variable de promedio de ocupante por cuarto. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos a lo mejor 3 lugares en donde nosotros podríamos empezar a
atender con este programa social que les comentaba, ¿no? Aquí en la parte del oriente de Gustavo Madero, una parte de Magdalena Contreras, y aquí también hay una concentración importante